Hola queridos amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que ustedes se encuentren. Para mí es un placer compartir un poquito del conocimiento que todos nosotros tenemos a través de los estudios y a través de la experiencia. Eh, bueno, mi nombre es Selene Portillo, tengo un doctorado en medicina natural y un posgrado en homotoxicología, homeopatía y últimamente un gran máster en medicina integrativa. Hoy me complace muchísimo compartir el tema que es el siguiente, es el abordaje naturopático en la disbiosis intestinal y el eje intestino-cerebro. Nosotros sabemos que digamos que la alimentación es la clave fundamental para que nosotros podamos ser saludables o podamos ser personas enfermas. Y a través del mundo hemos tenido un cambio sustancial a nivel de la industrialización de los alimentos, en donde desgraciadamente pues nosotros cada vez más comemos menos saludable, menos naturopático, y eso es uno de los grandes problemas que actualmente estamos nosotros enfrentando. Últimamente he tenido la oportunidad de inclusive tratar personas con diferentes tipos de cáncer, que desgraciadamente vienen a veces demasiado avanzados como para poderles ayudar, pero a algunos colegas se les olvida un poco que el área del intestino es fundamental también ponerle muchísima atención. Entonces, una de las cosas que he observado es que se mandan a hacer, por ejemplo, exámenes generales de heces, y en las heces no encuentran parásitos, no encuentran virus ni bacterias, pero se les escapa el dato que dice, por ejemplo, eh, exceso de levaduras. Y cuando en un examen general de heces dice exceso de levaduras, es que nos estamos encontrando con un problema de candidiasis intestinal. Por otro lado, también usted puede mandar a hacer un general de orina, un examen general de orina, y en la orina dice bacterias escasas. Se manda a hacer el cultivo de orina, y en el cultivo de orina no sale ningún problema bacteriano, pero en el general de orina dice abundantes levaduras. Y también tenemos que en un hemograma completo, por ejemplo, un examen de sangre, un hemograma completo, nosotros podemos detectar que el sistema inmunológico está luchando en contra de una infección, aunque ésta no haya manifestado problemas como, por ejemplo, fiebres. Entonces, me gustaría mucho primero ver algunas eh, elementos que tenemos que entender, es decir, disbiosis intestinal. Veamos un poquito de la definición, porque tenemos que entender de qué se trata en primer lugar la disbiosis intestinal y por qué esto sucede. Disbiosis intestinal es un desequilibrio de la microbiota, de su actividad metabólica y de su distribución a lo largo del intestino. Aunque aquí verdaderamente yo le agregaría en la distribución de todo el tubo digestivo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted examina la lengua del paciente, usted va a encontrar que la lengua tiene un color blanquecino. Y no es normal que la lengua del paciente tenga este color blanquecino, sino más bien un color rosadito, que denota una buena circulación. No tiene un mapa tampoco en la lengua, y esta es una lengua sana. Pero cuando usted observa una lengua blanquecina y usted manda a hacer el examen
del vaso de agua, donde usted le indica al paciente que tiene que tener un vaso de agua de vidrio transparente o un vaso con agua de vidrio transparente y que ahí debe recoger la saliva que pueda en la mañana, temprano, en ayuno, sin haberse enjuagado previamente, sin haberse hecho su higiene dental. Entonces, que recoja toda la saliva posible y la ponga en este vaso de vidrio transparente con agua más o menos a la mitad. Posteriormente, indíquele que tome una fotografía de ese vaso con la saliva y se la mande. Usted va a ver una cantidad de hilitos blanquecinos y un color más o menos blanquecino lechoso en todo el agua del vaso. Y eso es indicativo que el paciente está teniendo una candidiasis desde la boca. Entonces, esto para nosotros es importante saberlo, que es un desequilibrio de la microbiota, de su actividad metabólica y de su distribución a lo largo del tubo digestivo. No solamente del intestino, es del tubo digestivo. Entonces, en una endoscopía nosotros podemos ver y notar todo este desequilibrio, y usted haciendo ese examen de la lengua, usted va a notar ese desequilibrio de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? No es más que una cantidad de microorganismos no patógenos, pero que están ahí y que son parte de nuestro sistema inmunológico. Y que de esa manera, pues nosotros podemos defendernos. Ese es el área más grande que nosotros tenemos, en donde tenemos una cantidad increíble de células pro sistema inmunológico. Es decir, que nos defienden a nosotros de todos esos agresores que nosotros llevamos a nuestro organismo desde fuera a través de los alimentos, de lo que tomamos, sea alimentos contaminados, sea también colorantes artificiales, saborizantes artificiales, harinas refinadas, edulcorantes en general, azúcar refinada, todo lo que es exceso de toxinas a través de la alimentación, entonces nos afecta ese desequilibrio o ese equilibrio que deberíamos de tener para mantenernos saludables. ¿Qué pasa cuando la microbiota entonces tiene una disbiosis o un desequilibrio? Cuando tenemos este exceso de toxinas que vienen de fuera, llámese como sea, llámese virus, llámese bacteria, llámese hongos o cándida, llámese parásitos, llámese colorantes artificiales, saborizantes artificiales, ese exceso de toxinas que va a través del tubo digestivo, entonces provoca una inflamación de la mucosa, desde la boca hasta el recto y el ano. Entonces, ¿cuál es la reacción de nuestra célula de la mucosa intestinal? Es que se inflama, ¿verdad? Entonces, la disbiosis intestinal es un desequilibrio que está causado, un desequilibrio de la microbiota que es causado por el exceso de toxinas que vienen desde fuera, desde el medio ambiente externo, a través de los alimentos o la comida, a través de lo que ingerimos y a través también de los medicamentos. Y aquí hay un punto bien importante. Especialmente aquellos medicamentos que provocan irritación de la mucosa gástrica o intestinal. ¿Cuáles son estos? Los antibióticos. Últimamente estamos viendo que en algunas situaciones los colegas indican antibióticos sin haber hecho un examen previo de cultivo bacteriano. ¿Por qué es importante el cultivo bacteriano? Porque si hay una infección y hay síntomas y signos de una infección donde sea, en las vías urinarias, puede ser un Helicobacter pylori, a nivel intestinal o estomacal, puede ser también la Escherichia coli a nivel de las vías urinarias.
Entonces el paciente muchas veces se vuelve asintomático. Como es asintomático y en el general de orina dice exceso de bacterias y normalmente se le da un tratamiento antibiótico y a veces no es una bacteria que sea patógena o a veces no es una infección bacteriana, sino que es una infección a través de la cándida o una candidiasis intestinal o un problema viral. Entonces, si no es una infección bacteriana, ¿por qué le vamos a dar un antibiótico? Hasta que no tengamos la certeza de que esa bacteria es sensible a X antibiótico, entonces nosotros le podemos dar un tratamiento con antibiótico, que eso en realidad pues ya es menester del médico alópata, ¿verdad? Pero estoy también dando una lista de las causas de esta disbiosis intestinal. Entonces, ¿qué pasa si la infección no es bacteriana y nosotros estamos viendo que el paciente ha tenido un tratamiento con antibiótico? Este antibiótico es que está causando esta disbiosis intestinal, por lo tanto. Igual puede causar una disbiosis intestinal la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas y también puede causar una disbiosis intestinal el consumo de tabaco o cigarrillos y esto también es importante que el paciente lo deba saber. Entonces, vamos otra vez. A través de alimentos contaminados con amibas, con ascaris lumbricoides, con cualquier tipo de parásito que nosotros podamos encontrar, especialmente en los países del trópico o países tropicales donde, digamos, el exceso de diferentes tipos de parásitos es muy evidente por los climas. Entonces, esto nos da lugar a infecciones parasitarias frecuentes y obviamente hay que dar tratamiento antibiótico, antiparasitario, perdón, y entonces al dar estos tratamientos antiparasitarios y que muchas veces también por infecciones que no se están tratando o manejando adecuadamente a través de un antibiótico que nosotros tenemos la certeza de que la bacteria es sensible, entonces estamos utilizando mal este tipo de tratamientos y lo que estamos causando es una disbiosis intestinal. Así que estas son, digamos, las diferentes causas de la disbiosis intestinal. Uso de medicamentos en exceso, como antibióticos, otro tipo de medicamentos que pueden irritar la mucosa gástrica y causar un desequilibrio. Puede ser un exceso de tratamientos antiparasitarios también, uso de cigarrillo, uso de alcohol y esto digamos que son las causas más importantes que nosotros podemos ver en nuestros pacientes. En este caso vamos a decir que vamos a ver entonces cuáles son, digamos, otra vez repasando las causas. La ingesta frecuente de medicamentos, antibióticos y hormonas también, como los anticonceptivos orales, son también causantes de disbiosis intestinal, igual que las dietas ricas en alimentos ultraprocesados con harinas procesadas o harinas refinadas, azúcar refinada, alcohol, cigarrillo y la obesidad o el sobrepeso, obviamente por el exceso también calórico y exceso de alimentos como por ejemplo embutidos, también puede ser exceso de lácteos que nos puede causar una disbiosis y también la diabetes porque el paciente mantiene un pH acidificado a nivel de intestinal y también el estrés porque el estrés a través de la glándula suprarrenal y el exceso reactivo de la glándula suprarrenal, que es la glándula del estrés, entonces está también aumentando la producción de cortisol, que es un proinflamatorio, y esto obviamente inflama la mucosa intestinal, causando una disbiosis. Estas entonces son las diferentes causas y los síntomas que un paciente puede llevar frecuentemente es diarrea en algunos momentos o días y otros días va a llegar con estreñimiento,
Puede también producir una digestión pesada o una dificultad para la digestión. Puede también presentar reflujo gastroesofágico. Además, puede ser un paciente ansioso que produzca también frecuentemente ataques de ansiedad o ataques de miedo o ataques de pánico también. Esto es porque la glándula suprarrenal entonces le está afectando muchísimo a nivel cerebral. Puede tener el paciente tendencias a alergias alimentarias a través de la ingesta de algunos alimentos. Puede también el paciente presentar frecuentemente problemas de migrañas o dolores de cabeza o cefaleas intensas. Puede también el paciente tener una tendencia a sentir cansancio o debilidad física o falta de energía para hacer sus digamos que sus actividades diarias. También puede el paciente presentar problemas de eh, conciliar el sueño, es decir, que padece de insomnio al inicio o al final. Puede también presentar trastornos a nivel de los genitales y de la menstruación, con cambios en sus ciclos menstruales, infecciones recurrentes con candidiasis y también trastornos de la piel. Esto es bien importante que usted, pues obviamente, lo sepa, ¿verdad? El tratamiento, pues vamos a hablar un poquito más adelante de los tratamientos, pero quiero que usted comprenda definitivamente qué pasa después de la disbiosis intestinal. Cuando entonces hay un desequilibrio, habíamos hablado que hay una reacción de las células de la mucosa del tubo digestivo y normalmente la reacción de la célula del tubo digestivo es como cualquier otra célula, es una inflamación. La línea biológica natural de las enfermedades comienza por una inflamación aguda, una inflamación subaguda, una inflamación crónica, degeneración y cáncer, en este orden. Es decir, que el paciente puede tener una gastritis aguda, por ejemplo, una gastritis subaguda, una gastritis crónica, una úlcera gástrica y un cáncer gástrico, ¿verdad? En ese orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la mucosa intestinal normalmente tiene sus células que están totalmente unidas y estas uniones están reforzadas por unos bloques del sistema inmunológico que sirve para que las macromoléculas, como por ejemplo bacterias, virus, hongos, parásitos, no pasen al torrente sanguíneo. Pero cuando la mucosa y las células de la mucosa intestinal o gástrica o esofágica se inflaman, se irritan, luego se inflaman, de ahí se rompen estos enlaces o estos bloques de defensa, entonces dejan pasar esa debilidad de la mucosa, deja pasar esas macromoléculas que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, y esto va directamente al torrente sanguíneo. Entonces, la disbiosis va y produce en segundo lugar o como segunda cosa un aumento de la permeabilidad intestinal o lo que es lo mismo, un colon permeable. Entonces, vamos a volver a repetir. Primero es una disbiosis intestinal. Después hay una inflamación de la mucosa del tubo digestivo, ¿verdad? O una disbiosis del tubo digestivo. Primero, disbiosis del tubo digestivo. Hay una permeabilidad del tubo digestivo. Entonces, esto sucede que la permeabilidad intestinal es la capacidad de la pared intestinal para permitir el paso de nutrientes y bloquear el paso de sustancias dañinas. Pero cuando el colon cuando tenemos esta inflamación en la permeabilidad del colon, entonces ahí se van las macromoléculas y todas las sustancias que pueden ser patógenas a nuestro organismo. Es decir, que la mucosa obviamente saludable permite la absorción de nutrientes y iones
y puede también bloquear el paso de bacterias, toxinas o bacterias tóxicas, virus y sustancias perjudiciales para la salud. Pero una vez esto se inflama, cuando hay inflamación, entonces hay una ruptura de estos bloques del sistema inmunológico a nivel de la mucosa del tubo digestivo, y entonces estas macromoléculas que son tóxicas pueden irse al torrente sanguíneo, y es aquí donde, por ejemplo, puede causar una reacción alérgica a alimentos, ¿verdad? Y esto es lo que nos da, probablemente puede suceder un shock anafiláctico o una reacción alérgica a nivel de piel, o puede causar náuseas y vómitos, y o puede causar también diarreas. Entonces hay que tomar en cuenta la manera de mantener un balance en la microbiota intestinal. De lo contrario, entonces sucede una disbiosis intestinal. Esto hace una permeabilidad negativa, en donde se rompe el proceso inmunológico por fatiga. Hay una inflamación de las células, y por fatiga de las células entonces pasan todas estas toxinas al torrente sanguíneo. ¿A dónde es el primer lugar donde llega la sangre? Al hígado, porque el hígado es el órgano que nos funciona como un órgano que escoge lo que está bien para usted y lo que está mal para usted y que hay que desecharlo. Pero en este caso se llena de toxinas, entonces comienzan otros problemas, como por ejemplo hígado graso, porque normalmente también pasa mucho las moléculas de grasa saturada normalmente a través de la mala alimentación. Entonces el hígado se vuelve un hígado graso grado 1, 2 o 3, o leve, moderado y severo. De ahí viene el problema de la degeneración hepática, que puede terminar también en una hepatitis de cualquier tipo, una hepatitis viral, una hepatitis bacteriana. Puede también haber una hepatitis parasitaria como las amibas, y también si fuera macromoléculas, obviamente de sustancias medicamentosas, entonces el paciente puede terminar con una cirrosis hepática medicamentosa, al igual que puede pasar a una cirrosis hepática alcohólica si el paciente aumenta la ingesta alcohólica. Entonces es bien importante saber que después de una disbiosis intestinal hay un aumento de la permeabilidad intestinal, donde se rompen los bloques del sistema inmunológico, donde entonces ya no está bloqueando las sustancias dañinas, y estas sustancias dañinas van directamente al torrente sanguíneo, donde producen una reacción alérgica y donde produce también una inflamación de tejido hepático, que puede terminar en una hepatitis viral, bacteriana, parasitaria, o una cirrosis hepática medicamentosa, o una cirrosis hepática de origen alcohólica. Todo esto por una disbiosis intestinal, porque acuérdese siempre que en la mucosa del tubo digestivo, y aquí es donde también nos debe de meter en la cabeza toda esta experiencia, que no es solamente la mucosa intestinal el problema, sino también la mucosa totalmente del tubo digestivo, porque muchas veces, y fíjense bien, la mayor causa de disbiosis del tubo digestivo es la candidiasis. Es la candidiasis, y por eso es importante cambiar la nutrición del paciente, educarlo, que cambie, que se quite las harinas refinadas, que se quiten los lácteos, por ejemplo. Los quesos entre más maduros, más ricos, entre más añejos, más ricos, pero tiene exceso de hongos, y muchas veces hay un desbalance precisamente en este tipo de moléculas o de microorganismos que pueden ser patógenos para nuestra salud. Así que esto es bien importante que usted lo pueda comprender.
Entonces, nosotros después de ver cómo es que se produce toda esta disbiosis y este colon permeable negativo, debemos saber que el paciente, los síntomas que puede manifestar o el paciente puede sentir es cansancio, falta de energía, irritabilidad, cambios de ánimo sin razón aparente, insomnio, puede presentar estreñimiento a veces, puede presentar diarrea a veces, febrículas inclusive, y si ya está dañado el hígado, es posible que también poco a poco se vaya dañando igual los riñones y también el páncreas, porque afecta muchísimo también en la producción de enzimas digestivas. Pero por lo tanto, entonces, la microbiota es importante que se mantenga un balance a nivel del tubo digestivo, a nivel intestinal, porque todo lo que sucede aquí afecta el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, la microbiota y su balance influye mucho en la motilidad, la secreción de los jugos gástricos y el equilibrio microbiótico, que tiene mucho que ver entonces con todo nuestro sistema inmunológico. Acuérdese que el órgano más grande de nuestro sistema inmunológico se llama intestino, y obviamente todo el tubo digestivo y todo el sistema digestivo es importante para nuestras defensas, pero también influye en los neurotransmisores, influye mucho también en el estrés, porque es una rueda de cabellito. Usted se siente mal, usted tiene estrés. Usted tiene estrés, usted se va a sentir mal a nivel intestinal. Entonces, esto produce ansiedad, cambios de humor y cambios de comportamiento. Aparte, usted debe acordarse que las bacterias buenas de la microbiota también producen neurotransmisores, y cuando hay una deficiencia de las bacterias buenas a nivel de la microbiota y aumentan otro tipo de microorganismos, entonces hay un déficit o una deficiencia de los neurotransmisores, y aquí es donde el paciente también comienza con otro tipo de problemas que nos puede llevar a largo plazo a problemas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia senil. Entonces es importante saber esto porque podemos prevenir a través de una buena forma de alimentación. Esto se llama eje intestino-cerebro. Si usted está mal a nivel intestinal, a nivel de todo digestivo, usted va a tener problemas a nivel sistema nervioso central. Entonces volvemos a hablar un poquito del eje intestino-cerebro, como también a nivel de nervio vago. Acuérdese que esto también lleva el nervio vago en todo su recorrido para tubo digestivo, ¿verdad? Y regresa entonces, y el nervio vago es importante inclusive para la frecuencia cardíaca. Y acuérdese también que el sistema nervioso central, cuando se ve afectado por la microbiota a nivel intestinal, el paciente inclusive puede tener problemas de frecuencias cardíacas irregulares. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el hipotálamo es el que se encarga a nivel del nodo sinusal de llevar la frecuencia cardíaca eléctrica. Ahí en el nodo sinusal es donde está trabajando directamente el hipotálamo, que está a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos también ayudar con un reflejo vagal? Un reflejo vagal, yo me acuerdo que en el hospital, cuando había una persona con taquicardia, entonces la maniobra del vago es importante para equilibrar la frecuencia cardíaca, es decir, que afecta directamente al sistema nervioso central a nivel del sistema hipotalámico cardíaco o hipotálamo nodo sinusal. Es decir, que todo tiene una común unión a nivel fisiológico, a nivel neurológico, y eso no se nos tiene que olvidar absolutamente para nada. Entonces, si hay alteraciones sistema, del sistema nervioso central, esto nos va a afectar también igual la microbiota, pero principalmente los problemas de la microbiota
nos va a afectar directamente el sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, parasimpático, sistema nervioso autónomo. Por eso es que también los pacientes que tienen una disbiosis intestinal pueden también producir un estreñimiento algunos días y diarrea otros días, colitis otros días y problemas de la piel. ¿Por qué de la piel? Porque acuérdese que la piel también es parte de la capa embriológica del ectodermo y esto pues también influye muchísimo porque el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, la piel se originan de una misma capa embrionaria que es el ectodermo y por lo tanto afecta todas esas capas. Vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a decir que un paciente está comiendo equilibradamente sus vegetales, sus hortalizas, sus legumbres o proteínas de origen vegetal, está tomando tisanas, está tomando granos o cereales y en cuestiones de proteína animal, pues está con su salmón, su pescado. Pero ¿qué pasa si las hortalizas, por ejemplo, están contaminadas con pesticidas, están contaminados con venenos, como otro tipo de venenos que no sean pesticidas? Puede ser cualquier veneno que puedan agregarle a los alimentos, inclusive hasta para lavarlos después que los han cortado. Entonces, o están contaminados porque no están lavando adecuadamente los alimentos. Eso sucede mucho en nuestros países en América Latina, que además de usar pesticidas, entonces están contaminados con amibas, con ascaris lumbricoides, porque las aguas están contaminadas o porque las aguas tienen otro tipo de venenos de la industria. Entonces, nosotros estamos comiendo también ese tipo de contaminaciones. Por lo tanto, lo que vamos a comer debe ser adecuadamente higienizado para que no nos afecte internamente a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero una alimentación saludable, lo más naturista posible, es lo mejor que un paciente puede entonces ingerir. Hablemos un poco entonces del tratamiento naturista que yo le sugiero. Bueno, aquí en los países de América Latina se usa mucho la sueroterapia. La sueroterapia con glutatión, que es excelente, antioxidante, que nos ayuda a limpiar muchísimo el hígado, que nos ayuda también a limpiar mucho todas las oxidaciones que suceden a nivel del torrente sanguíneo. La vitamina C es importante también. La vitamina C funciona como un quelante o un quelador y además como un antiinflamatorio. Entonces la vitamina C es importante que se pueda usar con glutatión. Las neurotropas, otros neurotransmisores y otras sustancias como L-arginina, L-carnitina y ácido málico a nivel de un suerito es sumamente importante. Pero si el profesional no está calificado para hacer este tipo de terapia, entonces está bien que lo refiera a un profesional que pueda ayudarle a usar este tipo de tratamiento para su paciente y si no, pues agregar vía oral, por ejemplo, 1000 miligramos de vitamina C por lo menos 2 veces al día. Si es 3 veces al día, por lo menos una semana está muy bien. Y el glutatión, que ahora tenemos glutatión más antocianinas en una sola cápsula, que lo pueden encontrar también en algunas páginas web que yo puedo compartir con ustedes, tiendas en donde usted puede encontrar glutatión más antocianinas para que se absorba en su mayor porcentaje posible. Esto hace que se limpie también el hígado, las arterias y las venas. Esta combinación, glutatión más vitamina C. Pero si puede poner glutatión más vitamina C, más neurotropas, más L-arginina y L-carnitina, eso va a ser un potencial, un cóctel potencializado de tal manera que el paciente durante esté
con su tratamiento va a sentir una mejoría notable. Esto se puede hacer una vez por semana o si hay necesidad, pues un par de veces por semana, dependiendo del criterio de cada colega. Y también si no puede hacer esto, pues obviamente la desintoxicación de todo el espacio básico de Pishinger es importante. Es decir, el torrente sanguíneo, linfático y los órganos que son parte del sistema básico de Pishinger, que son el hígado, los pulmones, los riñones, los ganglios linfáticos y la piel. Hay que drenar, hay que desintoxicar todo esto para volver a tener una buena microbiota y la alimentación obviamente que es clave. Ahora, para restaurar la salud de la mucosa del tubo digestivo, yo le sugiero que use las peptonas de células liofilizadas. En este caso, hay una en particular que yo le sugiero mucho, lo puede investigar en las redes sociales o lo puede investigar en la web, es la gastrointestinal. Esto puede usted indicarlo vía oral, 50 gotas una vez al día. Son lisados celulares, son peptonas también conocidas y son células liofilizadas de mucosa del tubo digestivo. Y si hay necesidad, se puede combinar con peptonas de hígado y peptonas de páncreas, de vías biliares, si se necesita restaurar todo el sistema digestivo. Pero si solo va a ser un drenaje de tubo digestivo con GI, lo puede complementar para restaurar la mucosa del tubo digestivo y que entonces desplacemos las células enfermas y podamos restaurar las que estaban más sanas y obviamente sembrar las células sanas en todo el tubo digestivo. Esa es, digamos, una recomendación muy buena. Y el drenaje o la limpieza, por ejemplo, si el paciente tiene mucho estreñimiento, yo le aconsejo que le mande a hacer un licuado de 2 rodajas de piña con 4 cucharadas de aceite de coco y 2 a 3 cucharadas de jengibre picado, que esto lo licúe y esto se lo tome durante la noche después de cenar, antes de acostarse, que se lo tome como un batido que le va a caer muy bien. Entonces, ¿qué hace? La piña es una fruta que tiene una enzima que se llama bromelina y es un ablandador. Entonces, este ablandador lo que va a hacer es limpiar las paredes intestinales de fecalitos y de también algunos parásitos que puedan estar dentro de algunos divertículos. Pero además el jengibre es un antiinflamatorio y por lo tanto posterior a desinflamar va a servir como un analgésico, entonces le va a disminuir los cólicos o cualquier inflamación colónica que tenga, pero también el jengibre lo que va a hacer es restaurar la reacción inflamatoria de todo el tubo digestivo. Y el aceite de coco, por tener aceites omega, entonces le va a ayudar también a la inflamación y a restaurar toda la mucosa. Aparte, el aceite le va a ayudar a lubricar las paredes del tubo digestivo y va a poder el paciente evacuar con una facilidad increíble. Si aún así hay una ampolla de heces o una acumulación de heces a nivel de colon sigmoide recto y ano, entonces yo les recomiendo que use supositorios de glicerina concomitantemente con este licuado de piña, jengibre y coco, y entonces esto va a hacer que hagamos una limpieza del tubo digestivo desde la lengua, desde la boca, desde la parte oral hasta el recto y el ano. Y otra recomendación que usted le puede dar al paciente es que triture o que saque el jugo, el extracto de jengibre, que lo mezcle con miel de abeja y aceite de coco, y esto lo puede entonces aplicar en la lengua unas 5 o 10 gotitas 3, 4 veces al día para tratar la candidiasis tanto de la lengua como el resto del tubo digestivo. Así que esta es una recomendación también muy buena.
Así que a nivel naturista, pues a recomendar 100% una dieta rica en vegetales, verduras, hortalizas, frutas como la piña, que tiene bromelina, como la papaya, que tiene papaína, como el aceite de coco, que es muy rico en omegas, y algunas raíces como la cúrcuma también, y o el jengibre, que lo pueden utilizar concomitantemente para quitar inflamaciones. También los té de orégano, de la hoja de orégano, que también es un antiviral, un antibiótico y es un antiinflamatorio, muy potente por cierto. Y también la hoja de la guayaba, que es un antiparasitario, que lo pueden utilizar 3 tazas al día, una vez a la semana nada más, y se utiliza a razón de una hoja de guayabo por taza de agua, y esto lo puede combinar también con el jengibre, lo puede combinar con el orégano y lo puede combinar con miel de abeja y también con el aceite de coco, o lo puede utilizar concomitantemente con el licuado de piña que yo les acabo de recomendar, para que entonces se haga una súper buena limpieza. Y esto sí lo puede hacer nada más el té de guayabo, que serían 3 tazas en el día, solamente un día, para que no le vaya a provocar estreñimiento, ¿verdad? Un día por semana, y esto lo puede perfectamente mezclar también. Si no, en lugar de ponerle agua normal al licuado de piña, pues entonces le pone las 3 tazas de té de guayabo, y al cual le puede aumentar unas 3 o 4 hojas de orégano, y también le puede aumentar ahí mismo el jengibre para que se haga té con todos estos elementos o plantas medicinales, y perfectamente tomárselo, por ejemplo, un día viernes o un sábado o un domingo, y esto le hace limpieza de toda la semana, y así puede mantenerse por toda una vida. Así que yo le agradezco a FENACO por haberme invitado, y qué bueno compartir con todos ustedes. Voy a dejar toda mi información a la orden de FENACO, para que ustedes puedan compartir experiencias, o si tienen alguna pregunta, o si yo puedo apoyarles en algo, con muchísimo gusto lo voy a hacer, ¿verdad? Así que esto también es cuestión de hacer medicina preventiva, porque como usted ve, la línea biológica del cáncer comienza por una inflamación. Y si esa inflamación no detectamos qué lo está causando, entonces se va a convertir en una inflamación crónica, y obviamente todas esas toxinas que han provocado esa reacción celular, cuando la membrana celular se canse, entonces esas toxinas llegan al citoplasma celular, donde hacen también un deterioro de la mitocondria, y después llegan hasta el núcleo celular, donde hacen un deterioro de los telómeros, y aquí es donde entonces se produce el cáncer a cualquier nivel, estomacal, esófago, intestino, eh, el hígado o el páncreas. Estos son los siguientes pasos que puedes seguir a partir de una disbiosis intestinal. Así que espero que hayan comprendido el tema, espero que me hayan comprendido bien, y si no, pues mil disculpas, pero es con mucho cariño lo que estoy compartiendo con ustedes, parte también de mi experiencia en mi clínica aquí en El Salvador. Así que están invitados para que vengan a visitarme igual. Y quedo invitada y muy contenta de haber participado este día. Muchísimas felicidades a todos, y espero compartir en otro congreso de FENACO. Muchísimas gracias. Yo estoy representando a El Salvador y Guatemala a través de Agna Médica. Así que muchas gracias. Que tengan feliz tarde, feliz día o feliz noches, y hasta la próxima. Muchas gracias.